Vamos a dialogar con quien sabe del tema, que es el licenciado en Economía, Patricio Canalis. Bienvenido al Espejo, Patricio, muchas gracias por estar acá. Buenas noches, ¿cómo les va? Que es perteneciente al equipo de investigadores de IDESA, que es la institución justamente que hace todo este tipo de estudios, de diagnóstico en este sentido para las políticas de desarrollo social. Y bueno, habías grabado, Patricio, en las redes de IDESA una pequeña alusión a un trabajo que hiciste con respecto a que esto de que no nos alcanza la plata no es una sensación de algunos, sino que la pérdida del poder adquisitivo y del poder de compra del sueldo es abrupta, ¿no? Claramente, cada vez es menor, cada vez alcanza menos y eso está respaldado por números, que más adelante lo vamos a ver en una placa, sí. Pero básicamente en los últimos 20 años el salario casi que no cambió. Estamos igual que hace 20 años atrás, que era una situación bastante mala. Han habido subidas, bajadas, pero seguimos en la misma instancia. ¿Qué se debe, Patricio, que a través de los años los economistas, cada vez que cambian la manera de recalcular las jubilaciones o los salarios, siempre anuncian que le van a ganar a la inflación los salarios o que van a ir a la par? Pero eso nunca pasa después. Eso, debe interpretarse como un voluntarismo, porque ese tipo de frases suelen venir desde el lado del gobierno, ¿no? En la realidad, lo concreto es que las jubilaciones siempre tienden a perder poder adquisitivo. A veces se pueden llegar a compensar con algún bono, pero es muy temporal. Justo mira el caso de las jubilaciones que decís, en el último año perdieron terriblemente contra la inflación. Los salarios también, y bueno, es un proceso que viene desde hace bastantes años. 10 años ¿Esta manera de calcular hoy la jubilación es peor que la anterior que teníamos en la administración anterior? Sí, porque tenía en cuenta, la fórmula del gobierno anterior tenía en cuenta precios y salarios. Hacían un promedio y según lo que evolucionaban precio y salario, ajustaban las jubilaciones. La fórmula actual tiene en cuenta salarios y la recaudación de ANSES. Hay varios cálculos que demuestran que si se hubiera seguido la fórmula anterior, los haberes previsionales serían más altos. Claro. De todos modos, ya se está planteando Recordamos que con la administración anterior fue cuando en el Congreso se tiraron 5 o 6 toneladas de piedra, ¿no? Exactamente. Pero sobre todo porque ahí había un rezago en lo que era el cálculo. Había un primer momento en el cual los jubilados se iban a ver perjudicados y después venía un momento en el cual los jubilados iban a recuperar. Cuando iban a recuperar, entra el nuevo gobierno y cambia de nuevo la fórmula. Entonces vuelven a perder con las dos fórmulas. Hoy están perdiendo, sí, la verdad es lamentable la situación de los jubilados. Si se ven los valores de los medicamentos, uno habla con los viejitos de la familia, los jubilados de la familia, y dicen, no puedo creer lo que se me va en farmacia. Los valores de lo que quiera. Yo compré 4 caramelos de coco ayer, 80 pesos, sí, o sea, 20 pesos un caramelito. Entonces nos decías, Patricio, vos en este video de las redes que no es una sensación, sin duda que no es una sensación, porque cada vez se ve que más argentinos están achicando el carro del supermercado, dejando productos y hasta comiendo menos, ¿no? Y ustedes han hecho una medición, ¿querés que lo veamos en placa? Dale, por favor. No. Ahí le pedimos la placa a nuestro señor director. Acá tenemos. Esos son los datos. Marcelo, acá para que podamos verlo en pantalla, el salario en pesos. Perfecto. Ahí se ve cómo fue evolucionando el salario en pesos de los últimos 20 años. Y presten atención que el dato se refiere a los trabajadores registrados. Esto no es los trabajadores informales. Ajá, los trabajadores que sería muchísimo peor. La cuestión es que no hay datos de los informales que sean tan largos. Entonces, por eso estamos mostrando esto. La serie empieza en 2003. Más o menos el salario promedio era 150.000 y a partir de ese año empieza a subir. Partíamos sí de una situación de bastante vulnerabilidad luego de la salida de la convertibilidad y el camino era, digamos, hacia arriba. Pero se topa con 2012, que es justo el momento en el cual el producto deja de crecer. Los salarios tienen muchísimo que ver con la productividad. La economía deja de ser productiva y se estancan. Es exactamente lo que pasó ahí. Luego de 2012 empiezan con una tendencia ya decreciente, un poco tenue, pero luego empiezan a sucederse una serie de crisis a partir de 2018
que es cuando caen más abruptamente los salarios. En 2018 recordemos que hubo una crisis cambiaria que terminó con... Acá habíamos salido del cepo que venía del gobierno anterior cuando vino Macri, Sí. que Sí, más sí. o menos se mantuvo estable unos meses y después el dólar empezó a tener un aumento de 14, 17 a 40, fue en esa época. Eso, esta. lo que está marcando esa línea es 2018. Sí, Ahí es cuando llega el FMI, ahí pega un salto el dólar y por eso vemos que luego la inflación sube y los salarios caen. Después se va hilando otra crisis más, que es la que sucede luego de las PASOs. Otra crisis que bueno, sería la pandemia 2020-2021 y llegamos a lo que es hoy el haber, que pasamos desde un valor de máximo que se había alcanzado de 280.000 pesos a un valor de hoy de 200.000 pesos. Estas cifras parecen altas, pero recuerdo que son sobre los trabajadores registrados. sobre los brutos. trabajadores registrados entonces sería una base de 200.000 pesos. Salario bruto. Eso hay que Salario descontarle bruto. luego los aportes. Bueno, vamos entonces a la placa número 2. Los salarios formales versus los informales. Eso es lo que me parece que está más grave hoy, ¿no? Y lo que veíamos con la entrevista de Raúl. Cada vez hay más trabajo informal, hay gente que trabaja de la changa, ¿no? Y acá hay una brecha, ¿lo ves vos? Explícanos en esta estadística. Enorme ¿Qué la brecha. significa la brecha verde de la morada? Bien, ahí no estamos viendo montos, sino cómo fue evolucionando el poder adquisitivo de los formales contra los informales a lo largo de los últimos años. Se ve que al principio, luego de 2017, empiezan a caer, pero ambos van cayendo parejo. La situación se empieza a abrir la brecha, digamos, a partir de la pandemia. En la pandemia los trabajadores formales siguen en una pérdida de 17% y la mantienen. La mantienen. Y el informal, ahí sí empieza a caer En la cada vez pandemia más. fueron a cero, algunos. Algunos fueron a cero y otros perdieron sus ingresos un Claro. 38%. O sea que la pérdida de poder adquisitivo de un trabajador formal es de 17% y de los que están informales, acá en estos informales también no se cuentan los monotributistas. No. El 38%, ¿no? Y los monotributistas deben estar más o menos ahí en el medio En el porque no es informal ni informal tampoco. Sí, es una caída y una diferencia abrupta. Y vamos a la última placa y el salario en dólares. Contanos qué pasó, Patricia. Bueno, esto también posibilita una comparación así un poquito más atrás. En los 90 partíamos de una situación en la que el salario había llegado a un máximo de $2.000, luego empieza a caer. Sucede lo que te comentaba hace un ratito, de que tras la crisis de la convertibilidad hay un salto muy abrupto en lo que son salarios en dólares, y luego se ve una imagen bastante similar a la que habíamos visto en la primera placa. Obviamente después vamos a ver que hay, en los momentos en los cuales hubo cepo, se van a dividir dos series, una con dólar oficial y otra con dólar blue. De todas maneras habría que ir siguiendo solamente la de color verde. Y también vemos el retroceso que hubo en los últimos años a partir de 2018. Y lo interesante del gráfico este es ver que hoy en día en salarios en dólares estamos muy similar a lo que es 2003, en $500. Esto, si bien me dirás... A enero del 2023 entonces tenemos a $500, Que es bajísimo. si tenemos en Es cuenta bajísimo. Lo digamos, ¿no? Es el dólar bajísimo. blue. El dólar blue. Muy similar a los valores del principio de la década, luego de la salida de la convertibilidad. Esto, si bien dirás, bueno, la mayoría de los argentinos no cobra en dólares, pero tiene relevancia sí para ciertos sectores que por ahí les cuesta retener trabajadores, como es, por ejemplo, el sector de informática, el sector de tecnología, que con estos salarios es prácticamente imposible, porque ellos tienen que pagar salarios de este tipo, pueden pagar salarios de este tipo, y el que requiere el trabajador por ahí es un poquito más alto, porque hay empresas de otro lado que los están buscando. Entonces ahí es donde se ve el conflicto. Bueno, Patricia, te agradecemos muchísimo tu presencia para de alguna manera retratar cuál es la realidad de los trabajadores en general, ¿no? Raúl nos mostraba un caso realmente extremo, porque hay gente que no tiene ningún ingreso, entonces trata de hacerlo de la basura. Pero de ahí para arriba vemos que todas las franjas han tenido un impacto muy fuerte, ¿no? Exactamente. ¿Y cuál es la tendencia? Lo último que te pregunto. ¿La tendencia a mantenerse, a caer o con mucha esperanza poder repuntar?
No, por lo que uno ve de las medidas que se están tomando, la tendencia es a seguir. Y de hecho la situación que estamos viviendo ahora ya es dramática de por sí. ¿Vamos a seguir empeorando? Puede ser, pero ya lo que estamos viviendo hoy en día no es para nada bueno. O sea que aspiramos no a entrar en una hiper, es todo lo que Exactamente, podemos aspirar hoy. A llegar a las elecciones. A llegar a las elecciones, pero recordemos que tenemos los salarios de los informales, que éramos los que veíamos que estaban por debajo, que están subiendo al orden del 70% en un año y tenemos una inflación de alimentos del 110%. Esa brecha es imposible de compensar y deteriora la situación social. Hoy invitamos a alguien que para mí afectivamente es muy importante, Marcelo, y se trata de Héctor Raúl Martínez. Son las personas que hacen la diferencia, ¿no? Son las personas que hacen la diferencia, que no aflojan con la buena voluntad y que están siempre al lado del otro, en los que más sufren, en los que más necesitan. Y hablando de precarización laboral, justamente lo invitamos porque él me llamó, yo lo conozco hace muchos años. Héctor Raúl Martínez fue sacerdote, ahora de civil sigue con muchas cosas que tienen que ver con la ayuda en lo comunitario. Bienvenido al Espejo, Raúl. Gracias por darnos esta oportunidad de conversar con vos. Gracias a ustedes, Marcelo, Marisa, gracias a ustedes por la invitación. Decíamos ahí, yo recién decía que vos sos de las personas que hacen la diferencia, porque no se quedan con eso de que la gente la está pasando mal. Pusiste todo tu empeño y toda tu energía en tratar de darle una mano a los que menos tienen, ¿no? Sí, eso empezó yo en el 2007 cuando fui a vivir a Dianfunes porque había pedido reincorporarme al ministerio sacerdotal y tuve que esperar 10 años para que ese permiso viniera. Entonces, dentro de esos años tuve un año de experiencia en el Cotolengo Don Orione, en Tucumán, y después en Buenos Aires, en una parroquia, la primera parroquia que estuvo Don Orione. Y de ahí vine, estuve 2 o 3 veces ahí, 2 o 3 años en la parroquia del Marqués Sobremonte con un gran amigo, el padre Michi, Miguel Ríos, y de ahí voy a Dianfunes. Entonces viví en el obispado, pero mientras esperaba este trámite que concluyera, yo no podía ejercer el ministerio. Un día el obispo me dice que había que limpiar el cuartito de ahí del obispado, ¿no? Habían dado unas reformas, todo eso. Así que había plomo, bronce, botellas de vidrio. Y pregunté en el pueblo dónde podía venderlo. Entonces voy y le doy la plata, eran 86 pesos, prácticamente centavos, estoy hablando del 2007, y le digo, esto es lo que había que tirar. Entonces me dice, esto podemos ayudar, dice, a una familia en Tulumba, que el municipio le había dado la casa, pero no tenía el baño instalado. Así que hablé con 2 o 3 comerciantes en Dianfunes para que me dieran el cartón, las botellas de plástico y continuar vendiéndolas a una persona que compraba ahí en el pueblo, ¿no? En ese recorrido es donde yo veo familias que en cierta manera también hacían ellos eso, vivían de eso. O sea, de los famosos cirujas, gente que... desecho del cartón, del vidrio. Del vidrio, el plástico, sobre todo el cartón, que era lo que más juntaban, y el vidrio, ¿no? Sí. Ellos lo llevaban a su casa, lo dejaban en el patio prácticamente de su casa, y juntaban gran cantidad, y después venía un mayorista intermediario y lo llevaba, ¿no? Por supuesto, pagándoles chaucha. Entonces me presenté, de ahí quise conocerlo, estuve en la casa de ellos, ahí conocí un poco más su realidad, y digo, acá hay que hacer algo, y trabajamos juntos. Así que empezamos en el garés del obispado, porque el obispo se había ido de vacaciones unos días a ver a su familia, así que aproveché el garage y ahí seleccionamos el material, el cartón y todo eso. De ahí nos fuimos al frente del obispado a la casa diocesana, a un pequeño garage chico también, y tuvimos un año entero trabajando en la intemperie, un año entero, no exagero. Desde ahí... Haciendo todo lo que es separación de basura. Juntando el cartón, pero siempre con la gente, yo no teniendo, por supuesto, ningún beneficio económico. En cierta manera compraba el cartón, se revendía y se distribuía entre ellos, ¿no? O sea, porque el precio era así. Yo no tenía una pequeña cooperativa. Personal. Empezamos en la práctica una pequeña cooperativa. Entonces al año empezamos los trámites y desde ahí, desde el 2009, que ya tiene este grupo de personas,
tuvieron la matrícula, ¿no? Entonces, una matrícula que costó conseguirla, costó como parte de un proceso, pero sobre todo también cuesta mantenerla. ¿Por Claro. qué? Porque estamos Que se hablando llama con personas... recuperarse, que tiene que ver con esto, ¿no? Con recuperar la basura, reciclarla y hacer de esto una fuente laboral que hoy está tan difícil de que alcance el dinero, el billete más grande que tenemos de 1.000 pesos. No ¿Cuánta alcanza. gente trabaja hoy? Actualmente hay 10 asociados ahí, tenemos una sucursal en Quilino. 10 asociados. 10 asociados. O sea, Hay 10 una familias que dependen de lo que Sí, sí, sacan sí. de Trabajan de la esto. basura. Hay después una sucursal en Quilino y otra sucursal en Yacato de Calamuchita. Son menos asociados ahí. La idea es esta, poder extender la cooperativa para poder trabajar el tema de los residuos. Recuperar los residuos, porque allá en el caso de Deanfunes y en muchos pueblos, va no a un enterramiento, está mal empleada la palabra, va a la quema. Primero pasa por la quema, después entierra lo que queda, digamos, pero la verdad que los basurales de cielo abierto y la gran contaminación como responsabilidad es parte del Estado, ¿no? Entonces, recuperamos los residuos y recuperarse también en la dignidad. ¿Por qué? Porque el trabajo no hace la dignidad, sino que es la persona que es digna. Y Exacto. a través de este trabajo, queremos que ese trabajo también sea cada vez mejor pagado, pero acá es su propio esfuerzo, ¿no? Y habla de la buena gente, ¿no? Porque ¿Tenés gente que se Marcelo- quiera sumar a todo el tiempo o te cuesta conseguir personas que se sumen? Actualmente ha sido un proceso, hemos llegado a tener más de 20 y pico de asociados. Ajá. La falta de continuidad en tener los recursos y excedentes, tener un lugar propio, es que hay gente que se ha ido. Claro. Pero hay gente que está con un programa, que es un programa de trabajar, no es un plan. Mientras trabaja en la cooperativa recibe parte de ese trabajo, pero después tiene los excedentes aparte. Claro. Que es un poco para Te complementar. pregunto, Raúl, Sí. ustedes ahora en este momento también tenés la Fundación Corazón de Rosa, inspirada en tu madre, que falleció cuando vos eras muy chiquita, una luchadora, justamente, y están necesitando ahora, porque por lo que me contaste fuera de micrófono, no han recibido apoyo oficial de las intendencias de esa zona, y están con una campaña. ¿Qué están necesitando? Contanos. Nosotros en este momento, desde que nos iniciamos, estamos necesitando un lugar propio. Entonces, Un espacio físico, un donde espacio funciona. físico. Sí. El Estado no da para comprar terreno ni comprar galpón. Entonces, este espacio, esta campaña la asume en cierta manera la Fundación Corazón de Rosa, que se formó y ya tiene la matrícula del año 2012. Para poder recaudar los fondos. Son 30 millones de pesos que necesitamos. Es mucha plata, pero yo creo en la red solidaria, creo en la solidaridad de la gente. Por eso hemos puesto una colaboración de 1.000 pesos. Entonces, bueno, hay que reunir 10.000, 15.000, 20.000 habitantes, 20.000 personas. ¿Y cómo colabora la gente, Raúl? Colabora a través de un link de Mercado Pago. O sea, tenemos un CBU de Mercado Pago, que lo estamos distribuyendo para que la gente Sí. lo conozca, y de cualquier débito, con cualquier cuenta corriente, puede colaborar, no hace falta que sea desde Mercado Pago. ¿Cómo te encuentran en las redes la gente? Tiene mi nombre personal, aparte del Facebook, está la cooperativa Recicladores Recuperarse, y en la página de Facebook también, Fundación Corazón de Rosa. ¿Tá? Fundación Corazón de Rosa. Corazón de Rosa. Y ahí tienen todos los datos para colaborar, para que ustedes puedan tener Ahí un figura, espacio lo estamos físico. distribuyendo en Instagram, en las redes sociales. El teléfono mío personal es 3521-436-437. Claro. Estamos difundiendo y pedimos que la gente también pueda difundirlo, ¿no? Porque creo que esto marca la esperanza. En mi vida, desde niño, la solidaridad ha sido muy fuerte, muy marcada con mi familia, mi madre, el lugar donde ella trabajó. La Bueno, Raúl, solidaridad yo me comprometí también. con vos a darte este espacio para que puedan, así que le pedimos a la gente que colabore, no solo de la zona de ustedes, sino también de aquí de Córdoba Capital, y vamos a hacer el intento desde la producción, porque acá Claro. en la Municipalidad de Córdoba
te había dicho, hay mucho trabajo de lo que se llama economía circular, a ver si algunas de las personas que se manejan en Socravero, Toriflores y demás, que tenemos algunos contactos, puedan darles alguna mano, porque acá también hay una movida grande de la economía circular, el reciclaje y demás. Esos 30 millones de pesos que necesitan... Estaría muy bueno que se pueda hacer en otras poblaciones y que también pueda generar una fuente laboral. ¿Esos 30 millones de pesos que necesitan es porque ya tienen en vista un espacio para comprar o es para construir? Es el espacio que estamos actualmente. ¿Quieren comprar dónde están? Y ese galpón, sí o sí, ahora nos tenemos que ir o comprarlo. Perfecto. No hay opción. No, para que la gente sepa, quede claro que donde están cuesta 30 millones de pesos y para eso estamos colaborando. Por eso, en el caso que no se pueda comprar, quedamos en la calle literalmente. Tenemos que volver a empezar a ver a dónde irnos. Ya hemos deambulado por 7 lugares distintos. Por eso es la posibilidad de la gente que pedimos que colabore, porque si no es toda otra cadena de nuevo, que cada vez más precario, por decir así, ¿no? La situación de la gente. Entonces... ya nos pasó eso, una vez el municipio nos clausuró un galpón y estuvimos 1 año y medio sin trabajar. Claro. No teníamos dónde poner las máquinas, Raúl, nada, ¿no? querido, hacemos hincapié entonces a la gente que nos está viendo que por favor entre a la página de Recuperarse todos los que puedan ayudar con 1.000 pesos, 2.000 pesos y demás, para que toda esta gente, estas familias puedan seguir trabajando, puedan seguir reciclando y puedan comprar ese bendito galpón y no quedar en la calle sin trabajo. Esto es un caso extremo de precarización laboral y de la situación grave que hoy por hoy se vive en la Argentina. Yo doy fe y le tengo mucho cariño a Héctor Raúl Martínez porque ha estado en Villa Dolores, en mi ciudad natal, donde también ha hecho otras campañas, donde para gente muy humilde se construyeron en esa localidad 14 casas. 12 viviendas. O sea que también has manejado otras campañas y has administrado austeramente el dinero de todos, ¿no? Que eso también para que la gente tenga confianza en vos. Te deseo lo mejor, Raúl. Gracias por venir. Felices Pascuas. Gracias. Gracias Y ojalá igualmente. que volvieran a ser de las Pascuas. Que la próxima vez que venga sea ya con el título de propiedad del lugar. Ojalá y que esta resurrección, esta invitación, porque creo que ante todos los desafíos de la falta de terreno, de lugar, de trabajar a la intemperie, de no saber a dónde vamos a ir, siempre está la esperanza, ¿no? La esperanza de que podemos lograr las cosas. Entonces esto es lo que le pedimos a la gente, la gratuidad desde el don, la vida, que pueda colaborar para que realmente podamos ir cumpliendo nuestros sueños, ¿no? Y también que se sepa que se rompe el prejuicio que no toda la gente que es pobre está esperando un plan, sino que hay muchos que le dan para adelante a pesar de todas las circunstancias y sobre todo se ven los pueblos chicos que la bondad la siguen manteniendo, que no se pasan al delito, no se pasan a las drogas. Hay Excelente una diferencia. Raúl. Entonces, de corazón deseo que la gente, y vamos a tratar de que algún organismo oficial también pueda ayudarte, Raúl, en esto. Cómo no, muchísimas gracias.